Hola, buen día, ¿cómo están? Bueno, nuevamente acá por el canal de YouTube para hacer nuestro tutorial del día. Eh, Vamos a ver ahora todo lo que son puntadas a máquina y costuras a máquina. Espero que lo disfruten y que nos salgan muy lindas nuestras muestras. Nos vemos. En la siguiente lista de puntadas que aparecen a continuación, explicaremos detalladamente cuáles son las principales y más útiles para coser en una máquina eléctrica familiar. Por supuesto que existen muchos más tipos de puntadas dependiendo de las características de la máquina a utilizar, pero estas son las más básicas y que mejor te vendrán para realizar tus costuras y confecciones. Con ellas podrás realizar todo tipo de tareas útiles, como por ejemplo coser costuras, unir piezas, hacer dobladillos, confeccionar prendas. Pero primero lo primero. ¿Qué mantenimiento necesita tu máquina de coser? Las máquinas familiares no necesitan un gran mantenimiento, pero siempre antes de iniciar una labor tendremos en cuenta una serie de cuidados que alargarán la vida útil de tu máquina. Evitarán que se vuelva ruidosa y que algunas piezas empiecen a no hacer su función tan bien como cuando la adquiriste. En primer lugar, debes tener en cuenta la calidad de los accesorios de tu máquina. Las agujas debes reemplazarlas cada cierto tiempo y revisar si están torcidas, dobladas o curvadas, si el ojo está total o parcialmente obstruido y si está bien insertada. Para ello utilizarás y aflojarás el tornillito que sostiene la aguja, la revisaremos. Usando una tela veremos si están despuntadas. En este caso está despuntada, entonces nos sirve, la anulamos y la reemplazamos. Volvemos a colocar, miramos el tallo de la aguja, la parte que está lisa apoya sobre el eje, apretamos y listo. Los hilos deben ser de buena calidad y deberás controlar que no llenen de pelusa el interior de tu máquina. La tensión correcta también depende de la calidad de los hilos y utilizar lustramuebles, que es lo que yo utilizo a diario, para rociarlos en caso de que estén muy secos. Para realizar el siguiente mantenimiento vamos a utilizar los destornilladores y el aceite que suelen venir con los accesorios de la máquina cuando la adquirimos. Bajamos y apagamos el interruptor de corriente. Utilizamos los destornilladores para retirar la placa de aguja. Recuerden que en los tutoriales anteriores y en las notas de clase, en la de máquinas, tienen el lenguaje técnico de cada una de las partes de la máquina, así que podemos revisarlo cuando quieran, así utilizamos el lenguaje técnico adecuado. Terminamos de retirar los tornillitos de la placa de aguja. Con cuidado, son muy pequeños, se pueden extraviar. Ya habíamos retirado el pie prensatela y el tornillo del pie prensatela. Los dejamos un costadito, levantamos la placa de aguja con cuidado, tomamos el cepillo y retiramos todos los excedentes de pelusa o hilos que puedan quedar. Volvemos a colocar nuestra placa de aguja. Tiene una sola posición, así que no hay forma de equivocarse. Por ahí al principio no la van a encontrar, pero la ubican como corresponden y volvemos a colocar los tornillos, que son muy pequeños, de la placa de aguja. Ajustamos.
colocamos el prensatela, el tornillo correspondiente, ajustamos, ayudándonos con el destornillador y ya hemos realizado esa limpieza. Retiramos el brazo movible, bajamos la tapita, limpiamos por dentro. Fíjense que yo voy a sacar ahora la lanzadera en donde colocamos siempre la bobina. Revisamos que no tenga ninguna pelusa. Volvemos a colocarla, tiene una posición específica. Ahí hay un pequeño pestillo que encaja en una ranura que tiene el anclaje de la lanzadera. Y una vez que hemos realizado este procedimiento, volvemos a poner el brazo movible, siempre habiendo levantado previamente la tapita que cubre la bobina. La colocamos. Tomamos la bobina, el carretel y la bobina, enrollamos un poquito en el carretel nuestro hilo. Lo vamos a colocar en el devanador de bobina, lo corremos hacia el freno del devanador de la bobina, lo pasamos por una de las guías, apretamos el interruptor de corriente y con el reóstato que ya está abajo con movimientos de nuestro carretel de hilo hacia arriba y hacia abajo vamos volando nuestro carretel de hilo. Esto va a hacer que nuestro carretel se llene de manera correcta y prolija. Cortamos el hilo, tomamos la bobina, la pasamos por la chapita que va dentro, que está en la bobina, y un perno. El perno ese encaja en la lanzadera. Fíjense, ese perno fijo encaja en la lanzadera y entra con el perno perforado dentro de la lanzadera. ¿Sí? Cerramos, ubicamos bien. Si queremos retirarlo, usamos la lengüeta o pestillo que la extrae. La bobina la volvemos a colocar, yo lo he hecho 2 veces, cerramos nuestra tapita que cubre la bobina, ponemos el brazo extraíble, enhebramos, cuando lo pasamos por las guías, generalmente todas las máquinas tienen una imagen que va explicando por qué guía se va pasando, no todas las máquinas son iguales. Yo ahora la estoy enhebrando, levanto el prensatelas, paso por todas las guías correspondientes. Cada máquina tiene su mecanismo específico, sus guías específicas, y de adelante hacia atrás corto el hilo y enhebramos la aguja. Muchas máquinas traen enhebrador incorporado, en este caso esta no, así que enhebramos el hilo superior, con ayuda de nuestra pinza tomamos el hilito que ya pasó por el ojo de la aguja. Ya tenemos nuestro hilo superior en condiciones, movemos el volante para que nuestra aguja ingrese y retiramos el hilo inferior, lo corremos con ayuda de la pinza y llevamos los 2 hilos, tanto el inferior como el otro, hacia atrás. Ahora sí comenzamos. ¿Es lo mismo una puntada que una costura? No, no es lo mismo. Cuando hablamos de costuras, nos referimos a costuras abiertas, a costuras cerradas, a costuras francesas, inglesas. Y cuando hablamos de puntadas, en nuestra máquina vamos a tener un selector de puntadas. Yo en el videito que van a ver a continuación, en las imágenes que van a ver a continuación, les voy a explicar las principales puntadas que tienen las distintas máquinas y cuáles son las funciones y para qué se usan dichas puntadas.
En esta imagen tenemos el tipo de puntada, el dibujito que la representa o la imagen que la representa y su uso. En este caso tenemos la puntada recta, que se usa para tejidos no elásticos, para pespuntes y costuras. También tenemos el zigzag, que se utiliza para sobrehilado y para coser elásticos y encajes. También tenemos la puntada recto triple, para costuras fuertes, para dobladillos y ruedos que se vean, y todo tipo de costuras vistas. Otra de las puntadas es la super stitch, es una puntada utilizada en telas muy elásticas. El nido de abeja, que se utiliza para tejidos de punto, para costuras vistas y en lencería. La puntada universal, para coser textiles como el cuero, el fieltro. Se puede utilizar en costuras decorativas. También la utilizamos para elásticos. Otra de las puntadas es la tricot. Se utiliza en el material tricot para hacer dobladillos, vistas, ropa interior y suéteres. El overlock reforzado. Se utiliza en tejidos de punto mediano. El punto invisible se utiliza para dobladillos invisibles, para dobladillos en jersey de punto fino y para costuras decorativas. El zigzag cosido para sobrehilados o refuerzos de cantos de tejidos, elásticos y costuras decorativas. El overlock doble para telas de punto, costuras y sobrehilados de una sola vez. El zigzag triple lo utilizamos en costuras fuertes y en dobladillos vistos, y el stitch overlock en telas de punto medio para tejidos fuertes o para overlock o costuras planas. Por último tenemos el punto lycra, que se utiliza justamente en la lycra en costuras de unión plana, en dobladillos vistos o en refuerzos en corsetería. Y el punto stitch, que se utiliza en textiles muy elásticos y costuras abiertas en prendas de deporte. Por último, el overlock para punto. Se utiliza en tejidos de punto y para costuras overlock. El número de puntadas no es algo imprescindible a la hora de comprar nuestra máquina de coser. Siempre será necesario revisar el resto de las características. Comúnmente, las puntadas que más se usan en los primeros trabajos son la puntada recta y el zigzag. El resto de las puntadas provienen de una de estas dos. Puntada recta. Es la más usada y la más frecuente de todas y tiene infinitas utilidades. La reconoceréis sin dificultad. La mayoría de las máquinas tienen diferentes largos de esta puntada. Para usar esta puntada y sus diferentes anchos, longitud y patrón, las regularás con los selectores correspondientes. Miremos la imagen que aparece a continuación. Para determinar el largo de la puntada, se utiliza el selector que vimos en la imagen que antecede. Este regula su largo. Generalmente llegan hasta unos 5 milímetros. Debemos tener en cuenta que las puntadas más largas se correlacionan con números más altos y viceversa, o sea, las puntadas más cortas con la numeración más baja. Para una puntada perfecta es necesario que haya un equilibrio entre el tipo de puntada y la tensión del hilo. En este tipo de puntada, tanto el hilo superior como el de la bobina penetran al mismo tiempo la tela, entrelazándose perfectamente. Puntada zigzag. Se utiliza este tipo de puntada para rematar los bordes de una tela cortada e impedir que se deshilache, o para realizar acabados decorativos, sin olvidarnos que para rematar una prenda de forma profesional se utiliza una máquina diferente a la de coser llamada remalladora. Y ahora sí, la puntada atrás para remates, muy importante. Sirve para asegurar tus costuras y prevenir los deshilaches. Es muy frecuente de encontrar en las máquinas de coser convencionales y se realiza de forma muy sencilla. Es muy útil y no siempre la utilizamos. De esta forma no será necesario rematar la costura con muchos nudos para que no se deshaga. Se empieza a coser como lo haríamos normalmente. Cuando se ha avanzado aproximadamente 1 centímetro, se selecciona en nuestra máquina de coser la función puntada atrás u utilizamos el botón de reversa. Coseremos en sentido inverso hasta el inicio de la costura, quedando tus puntadas por encima de esta.
Bueno, ya hemos visto las 3 puntadas principales con las que vamos a hacer algunas de las costuras próximas, que fueron la puntada recta, la puntada zigzag y cómo utilizamos la puntada hacia atrás o inversa. Ahora veamos en la práctica cómo realizarlas. Lo primero que vamos a hacer es tener nuestros retazos para realizar las muestras de 20 por 10 centímetros, tijeras y pinza. Vamos al selector de puntadas, elegimos y lo ubicamos en la puntada recta, el largo de la puntada, ya la tenemos enhebrada nuestra máquina. Organizamos nuestro hilo superior e inferior, moviendo el volante para que nuestra aguja quede hacia arriba. En el caso de que nuestro hilo esté enredado, podemos utilizar la pinza para retirarlo bien. Y pasamos tanto el hilo inferior como superior hacia atrás. Con el pie prensatela, que lo subimos y lo bajamos, lo dejamos arriba para que nuestro pie prensatela esté arriba, levantado. Tomamos la tela de la muestra, bajamos el pie prensatela, colocamos nuestras manos al costado teniendo mucho cuidado, movemos el volante, hacemos 1 centímetro de puntada, presionamos el botón de reversa para rematar y continuamos cosiendo. Volvemos a apretar para rematar nuestro botón de puntada inversa, levantamos el pie prensatela, movemos el volante con pequeños movimientos hacia adelante y hacia atrás y vamos retirando nuestro hilo. Con ayuda de las tijeras lo cortamos por delante y por detrás en uno de los extremos, también en el otro extremo, y ya tenemos nuestra puntada recta terminada. Vamos a realizar ahora nuestra puntada zigzag. A través del selector de puntadas elegimos la puntada zigzag, el largo de nuestra puntada. Con mucho cuidado bajamos el pie prensatela, pisamos nuestro reóstato y comenzamos a hacer la puntada al lado de la puntada recta que ya habíamos hecho. Levantamos el pie prensatela. Si dejo la aguja debajo no puedo retirarla la tela, así que voy a tener en cuenta de la aguja que de arriba. Corremos el hilo y cortamos el hilo superior y el hilo inferior para evitar excedentes. Vamos a hacer ahora el zigzag en el contorno de nuestra muestra para aplicarlo no como puntada, sino para darle una finalización o una presentación a nuestra muestra. Comenzamos, lo vamos haciendo al costado de la muestra y pincha la aguja adentro y afuera, adentro y afuera. Cuando llegamos a una de las esquinas, la aguja abajo para evitar que nuestra tela se corra. Ahí podemos mover la tela sin ningún problema, teniendo una aguja abajo y el pie prensatela arriba, lo bajamos y volvemos a hacer el mismo procedimiento. Nuevamente la aguja abajo, giramos, vamos a hacer nuestra tela, hacemos el otro costado. Nuevamente terminando. Entonces, siempre a la puntada, una en la tela, adentro de la tela y afuera, adentro y afuera. Dejamos la aguja abajo, con pequeños movimientos del volante hacia adelante y hacia atrás, vamos moviendo nuestro hilo superior e inferior, cortamos y nuestra muestra quedó finalizada. Entonces tenemos la muestra de la puntada zigzag y recta. Veamos ahora cómo usamos nuestras puntadas para hacer nuestras costuras. ¿Qué es una costura abierta? Es una técnica que utilizamos para unir dos piezas de tela.
es la primera costura a máquina que realizamos cuando estamos dando nuestros primeros pasos en el oficio y la utilizamos desde este momento siempre. Con esta costura podemos confeccionar cualquier prenda o labor textil. Para realizar esta costura unimos 2 telas y obtenemos entre ambas 2 solapas. En esta costura siempre nos vamos a ayudar con la plancha para que quede asentada. Paso a paso para realizar esta costura. Sobrehilamos cada costado de las 2 telas que vamos a unir. Sobrehilamos previamente los bordes para que los hilos de la tela no se deshilachen y te molesten al realizar esta costura. Luego superponemos las 2 telas derecho contra derecho y las sostenemos unidas con alfileres. A 1 centímetro, con ayuda del jabón de marcar, trazamos una línea por donde vamos a realizar nuestra costura. A continuación, cada uno de los pasos que les expliqué recién en imágenes. Pasamos un hilo liso por la línea que trazamos y retiramos los alfileres. Tanto al principio como al final realizamos el remate de la misma usando el selector de la puntada inversa para evitar que nuestra costura se abra y logremos un trabajo prolijo. Una vez realizada la costura abrimos las 2 partes. El revés de la tela debe mirar hacia arriba y aplanamos ambas telas. Asentamos con plancha ambas costuras y luego invertiremos y plancharemos por el lado derecho. Lo ideal es que la costura nunca se note. Nuevamente las imágenes de los pasos restantes y con esto damos por finalizada la confección de nuestra costura abierta a máquina utilizando puntada recta y sobrehilado o zigzag. Bueno, vamos terminando este tutorial, espero les haya servido, que sea de utilidad. Nos encontramos en el próximo, en el que vamos a explicar la costura cerrada y la costura francesa. Y como siempre, la frase de Coco: se triunfa con lo que se aprende.